Buenas tardes, nosotros somos Oscar Alarcón, David Díaz y Laura León. Nosotros vamos a exponer muestreo estratificado en una y dos etapas. El muestreo estratificado es pues un muestreo probabilístico que se utiliza cuando nuestra población es heterogénea respecto a algunas variables. Entonces, lo que buscamos es dividir la población en estas variables para que cada grupo, como para hacer grupos que sean homogéneos. Estos grupos son los estratos. Los estratos, la gracia es que sean disjuntos y pues que si es necesario los podamos dividir en otros estratos. Y lo interesante de dividir en estratos es que dentro de cada estrato podemos usar el muestreo probabilístico que más nos funcione. Se pueden realizar tres tipos de asignación de muestra. Estos son el uniforme, que es de cada estrato coger el mismo número de personas. El proporcional, que es coger, pues manteniendo proporciones entre la población y la muestra. Y el óptimo, que en este caso el número de personas o de unidades muestrales que se tome va relacionado con la varianza de los datos, ¿no?, que tengamos en cada estrato. Notaciones para las fórmulas del tamaño de muestra. Entonces, el n sub i grande va a ser el número de unidades muestrales en el estrato i, el n sub i pequeña va a ser el tamaño de la muestra en el estrato i. El n va a definir un n que sea la sumatoria de todas las unidades muestrales en el estrato i. Entonces, el tamaño de muestra va a ser básicamente la sumatoria de cada tamaño de muestra en el estrato i para tener el tamaño total de la muestra. O sea, sumo tamaño por tamaño. Entonces hay tres asignaciones, está la uniforme, está la proporcional y la de Neyman. Entonces hay que tener pues en cuenta pues, lo que dijo Carolina. Primero hay que elegir el tamaño de la muestra en eso, y tal que sea el mismo para todos los estratos, que fue lo que ella dijo, básicamente. Y pues necesitamos que todas las muestras tengan el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces voy a llamar acá el tamaño de la muestra, ¿sí? del estrato, de ese estratito. Perdón, es del estrato, y en el tamaño de la muestra. Entonces, cada n sub i va a ser el tamaño de la muestra total sobre k, ¿sí? Para todo i que vaya de 1, 2 hasta k. Entonces, en la proporcional necesito claramente una proporción, necesito un k fijo. Entonces necesito seleccionar ni tal que sea proporcional al tamaño del estrato n sub i, que es el número de unidades muestrales en el estrato. Entonces, n sub i pequeña va a ser directamente proporcional a n sub i mayúscula, que eso quiere decir lo mismo que n sub i es igual a una constante de proporcionalidad de n sub i. Entonces yo siempre necesito despejar esa constante de proporcionalidad, siempre, para encontrar el tamaño de cada muestra, de cada n sub i, ¿sí? Entonces, pues, esto va a ser igual, la sumatoria que está acá va a ser igual a n, ¿sí? Y como es igual a n, entonces n va a ser igual a c por n mayúscula. Entonces siempre debo despejar la constante. Entonces despejo la constante, entonces me va a quedar n sobre n mayúscula, siempre. Entonces, por tanto, pues n sub i va a ser igual a la constante, que la constante me da n sobre n por ni grande. Entonces vamos a la de Neyman. Entonces, esta fijación yo voy a necesitar básicamente hacer lo mismo que hice en la proporcional, pero en este caso la única diferencia es que voy a necesitar la desviación estándar. O sea que en el problema siempre me van a dar una varianza
para que yo pueda utilizar esta fijación óptima. Entonces, las fórmulas prácticamente serían las mismas, tanto para la primera y segunda etapa, para las tres asignaciones. Entonces, acá de nuevo, pues n sub i va a ser directamente proporcional a n sub i por s sub i. Sí, que va a ser la desviación estándar s sub i. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en la asignación proporcional. Despejamos la constante y creamos una expresión para nuestra n sub i, que es una parte del tamaño de la muestra, ¿sí? Y después voy a necesitar sumar todos esos n sub i y los verificamos para que me dé todo el tamaño total de la muestra. Entonces, hay un ejemplo que me parece muy interesante. Bueno, entonces en este ejemplo me dan el número de estudiantes, sí, me dan el número de estudiantes, que es el tamaño de la muestra. Me dicen que una universidad está conformada por 4 facultades en las que recibe 15.000 estudiantes, que es el número total de todos los estudiantes. Cada uno se divide por 4, casi sería igual a 4 porque tengo contables, educación, salud y derecho. ¿Sí? Entonces, utilizando el método de muestreo estratificado, establecer cuántos estudiantes puedo tener ahí en la muestra. Entonces, hay una solución. Entonces, me dicen acá que puedo solucionarlo por 3 casos. Entonces, está la fijación uniforme simple, que no voy a necesitar que todos los tamaños de la muestra sean iguales. Entonces, K va a ser igual a 4. En este ejemplo, el tamaño de la muestra es 300 sobre 4. Entonces, todos van a ser iguales, todos los n sub i, que es n sub 1, n sub 2, n sub 3 y n sub 4 van a ser 75. Y la suma debe ser 300. Y lo mismo va a ser para la fijación proporcional, que busco la constante de proporcionalidad primero. Primero calculo para n sub 1, que son 2800 contables. ¿Sí? Y después, para buscar el tamaño de cada estrato, multiplico 0.2, que es la constante de proporcionalidad, por los 2.800 estudiantes contables. Entonces, y así obtendría cada muestra, y después sumo todas y verifico que me dé 300. Y lo mismo para la fijación óptima de Neyman. Acá me dan la varianza, entonces calculo la desviación estándar de cada una. Y es necesario acá multiplicar 2.800 en el denominador por 4 y así con los otros. Y en el numerador multiplico, según la fórmula, el tamaño de la muestra por los 2.800 por mi desviación estándar, que es 4. Después divido y aproximo al entero más próximo. Y entonces acá las fórmulas para la primera etapa y segunda etapa serían similares, tomando estratos dentro de otros estratos. Bueno, ahora la idea es calcular el tamaño de muestra. ¿A qué responde esto? Hay una relación entre la población entera y las muestras que estamos tomando. La idea es garantizar un cierto nivel de confianza y un margen de error, porque es muy difícil hacer una encuesta o levantar una base de datos sobre absolutamente toda la población. Entonces, lo que queremos es garantizar que nuestra muestra sea suficiente según esos estándares, el de nivel de confianza y el de margen de error. Siguiente. Detrás de esto hay un teorema muy fuerte, teorema central del límite. La idea es que en las medias que observamos de las muestras de los n individuos, tenemos una distribución de probabilidad normal. Y la media de esta distribución de medias coincide con la media de la población original, que es lo que nos está diciendo el gráfico. Tenemos a la izquierda una población y luego en el centro estas tres son muestras aleatorias donde la media se empieza a comportar siguiendo esta probabilidad normal. Y a la derecha, donde tenemos ya como el gráfico al que llegan estas muestras, lo que conservamos es esa relación. Lo otro es que la desviación de esta distribución de medias es igual a la desviación original
dividida por raíz de n, donde n pues, es el tamaño de la muestra. Guardando esta relación es que podemos deducir y asegurar los niveles de confianza y de error en nuestra muestra. Siguiente. Ahora, z es el que se le asigna a este nivel de confianza, le dicen z valores. Lo que sucede es que cada uno en relación con el teorema central, cada uno de esos porcentajes de confianza tiene asignado un valor, le corresponde un valor que se sigue de esta distribución normal. Por ejemplo, al 90% le corresponde el 1.654, al 95% el 1.96 y al 99% el 2.576. Entonces, la idea es que con ese valor vamos a calcular una probabilidad. Pues, miren, pueden observar ahí la expresión, pero esta expresión está en términos de m. La idea es manipular la expresión para que quede en términos de, nuestra población. Entonces, bueno, ahí pueden ver la expresión. Y ahora pueden ver la expresión siguiente. Y ahora la idea es que hay unos valores que son nuestros valores pues dados, que son uno, como quien hace el experimento, puede asignar ese nivel de confianza y puede asignar ese nivel de error. Uno lo asigna. También, como pueden observar en este tipo de muestreo, es importante tener un conocimiento previo sobre las desviaciones, más que todo cuando vamos a trabajar con el óptimo, con Neyman, es primordial conocer cómo se comporta esa dispersión dentro de nuestra población. En este caso, pues tenemos entonces esa medida de dispersión, la desviación estándar, tenemos Z, Z es el nivel de confianza que estamos buscando, y tenemos el error. Entonces de allí despejamos o hacemos que la desigualdad quede solamente en términos de n, que es el valor que nos faltaría calcular, el tamaño de la muestra que queremos fijar. Siguiente. Ahora, digamos que nuestra muestra al interior puede tener distintos comportamientos que van a depender de esa forma de dispersión que tienen nuestros datos. Entonces, en el peor de los casos, o el caso más disperso, se reduce a este análisis, que es ahí la gráfica que pueden ver es el numerador de esa fracción, que es la parte como que no conocemos, porque como les digo, uno puede asignar el valor de z y uno asigna el valor de e. Entonces, esa p es este valor que no conocemos, que en el peor de los casos pues va a ser cuando esa expresión es más alta, cuando el numerador es más alto. Y cuando sucede eso, pues tenemos ahí ese máximo, que como es una parábola, va a ser un máximo global en 0.5. Que eso, entendiéndolo en términos de dispersión, es cuando la muestra o la población presenta mayor dispersión. Entonces sustituimos en SP nuestro peor escenario, que es el 0.5, y así llegamos a la expresión de abajo. Entonces n va a ser igual a z al cuadrado por un cuarto, y pues un cuarto en el denominador, e a la 2. Esa es la idea que está detrás de ese cálculo de los tamaños de las muestras. Ahora, siguiente. Dentro de cada una de nuestros muestreos estratificados, podemos calcular ese tamaño n con un análisis pues, que hereda estas ideas del teorema central del límite, esta idea de pensar en el peor de los casos, pero que está acorde a cada uno de nuestros muestreos. En el muestreo aleatorio simple, pues ese es el caso que les presenté ahorita. En el muestreo estratificado proporcional, lo que va a cambiar allí es que vamos a pensar en cada uno de esos estratos, en cada una de esas divisiones que tiene nuestra población y que va a tener nuestra muestra,
Y pues pH, ahí es la proporción en cada estrato, y WH es la proporción del estrato en relación a la población estudiada, porque la idea es que se guarde esa relación con nuestra población. Siguiente. Ahora, en el caso de la óptima o de la Neyman, sucede lo mismo, la fórmula es muy parecida. El cambio que tiene es el sentido de WH. WH en este caso nos exige conocer la dispersión que hay en cada uno de nuestros estratos. Entonces, digamos que ese es uno de los comentarios fuertes sobre el muestreo estratificado óptimo, que hay que conocer esa desviación para poder calcular, en este caso, los tamaños de las muestras para calcular una proporción. Siguiente. Ahora es lo mismo, es el mismo análisis, pero lo que queremos calcular son medias. Ya no queremos calcular proporciones, sino medias, entonces también tenemos que garantizar que nuestra muestra cumpla con un tamaño suficiente de acuerdo a nuestro error y nivel de confianza. Entonces, en esa lo que hay de nuevo es pensar en esa desviación estándar. De nuevo, requiere que uno conozca el comportamiento de la población para tener como esta fiabilidad en las expresiones. Pero las fórmulas pues son muy similares. Para muestreo aleatorio simple pueden ver que ahí la desviación está al cuadrado. Para estratificado proporcional pueden ver que dentro de cada estrato hay una desviación que va a estar al cuadrado, y en el óptimo la misma idea, que va a corresponder con ese estrato determinado sub H.